Guillermo Holzman es analista internacional y siempre nos permite poder conversar con él. ¿Cómo le va, don Guillermo? ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto saludarles. No, por favor, para mí siempre un placer. Oiga, lo que sucedió en Niza es impactante, pero parece ser otra consecuencia más de cierta locura que hay en el sector y cierta sensación de desamparo, abandono, que tiene consecuencias sociales. Porque lo que estamos viendo, las características del agresor contra la gente, es básicamente un tipo que explota, ¿no? Exactamente, digamos que estamos viendo un atentado que tiene todas las características terroristas, responde a las lógicas con las cuales ellos funcionan y plantea en la práctica una nueva fórmula que se estrena en Occidente de ataque usando un camión y burlando todo lo que es la seguridad ciudadana en un lugar que es netamente turístico, que tiene una plataforma muy de derecha o ultraderecha o nacionalista dentro de Francia, y que en la práctica genera el impacto que hemos visto en forma dramática y plantea las dudas en torno hasta dónde va a llegar el terrorismo y sus capacidades justamente para hacer este tipo de daño. Estamos en vivo haciendo Nicolás Temprano, está Guillermo Holzman al teléfono. ¿Es lobo solitario o todavía no se confirma nada con respecto al Estado Islámico? Porque en un momento apareció una policía, de ayer 7 de la tarde, diciendo, según testigos habría dicho Alú Akbar, que es como la frase que dirían los ejecutantes, pero finalmente no se ha confirmado. Los explosivos y los rifles eran falsos. No está confirmado, sin embargo, las características del tipo de ataque, primero, es totalmente premeditado. Segundo, en el camión, eso está confirmado, había algún tipo de armamento, granadas, pistolas, había una intencionalidad, y este tipo de atentados usando camión solamente se habían realizado y usado en Irak o en otros atentados, pero en Medio Oriente, no en Occidente. En Occidente siempre han sido bombas, coches bombas, o chalecos con bombas, con explosivos. Esto es totalmente nuevo y pasa a ser en la práctica una cuestión que es novedosa en muchos sentidos, pero también lo es en términos de aprovechar la oportunidad a una Francia que estaba en su día nacional, donde ISIS necesita mayor visibilidad, mayor propaganda en términos de lo que está haciendo en virtud de la derrota que está sufriendo en Siria e Irak, y donde en la práctica supone también una capacidad de ISIS para poder realizar cosas. Si es lobo solitario o no, todavía no se sabe. Todo parece indicar de que no es tan lobo solitario, porque hay una selección del camión, hay una búsqueda del lugar y hay una definición en torno a cómo se va a realizar ese atentado. Pero cuando se habla del término lobo solitario, Guillermo, no sé si coincides conmigo, son personas que tienen impulso propio para ejecutar algo inspirado por. Entonces, tú dices que acá efectivamente hay un plan. El camión había sido arrendado hace 48 horas, pero ¿no estaría inspirado en los conflictos que hoy suceden en la zona? Lo más probable es que así sea, es lo único que podría entenderse para poder haber realizado ese tipo de matanza, ese tipo de acción. Pero también podríamos decir de que está inspirado, no sé, en el consumo de violencia en los medios, videojuegos u otro, o en una descarga emocional en una sociedad estresante. O sea, bien interesante. Sí, los antecedentes que se conocen de él no dan cuenta de ningún tipo de actitud o comportamiento anterior que dé cuenta de un desorden mental o una frustración social que lo pudiese llevar a un extremo, como hacer lo que hizo ayer. Tiene solamente faltas leves de una persona totalmente normal y no tiene consecuencia a los elementos que podrían configurar un tema de salud mental. Si bien es cierto, todavía faltan varios antecedentes, sí. Todo indica que su motivación es otra, que no es desde el punto de vista social o por el estrés de la vida actual en Francia, ni cosa parecida. O sea, las cosas indican de que efectivamente sería inspirado por algo. Si eso es el Estado Islámico, está pendiente. Exactamente, y el Estado Islámico, recordemos que estamos en el mes de Ramadán. Los dirigentes del Estado Islámico a su vez pidieron expresamente y públicamente, que fue publicitado por varios medios de comunicación, que todos los seguidores pudiesen hacer cualquier tipo de atentado con cualquier tipo de arma para poder justamente castigar a los cruzados o a los infieles, como ellos denominan a los cristianos o de base cristiana occidental. Y en esa perspectiva hay bastante elementos como para pensar de que está muy relacionado con esa perspectiva. Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Guillermo Holzman nos explica este contexto. La verdad, la noticia está en desarrollo. No hay, o sea, todo el mundo está impactado. No hay duda de que la situación de este
atentado en Niza, que además fue en un contexto especial, era el día de la toma de la Bastilla, eso tiene un significado para los franceses y para Occidente muy especial, ¿no? Exactamente, de un Día Nacional de Francia, es el Día de las Fuerzas Armadas, si tú gustas dentro de Francia. Francia es el país que mayor protagonismo ha tenido contra la lucha contra ISIS, en Siria y en Irak. En consecuencia, hay elementos objetivos para poder pensar de que Francia se transforme en un blanco. A su vez, siendo el Día Nacional, se aseguraba que en cualquier ciudad iba a haber una masividad en los lugares públicos, y a pesar de que Francia venía saliendo de la Eurocopa y estaban felices porque efectivamente no había visto ningún atentado o lo habían neutralizado los que pudiesen haber, en términos concretos se transforma a eso en la gran oportunidad para vulnerar la seguridad que se había instalado alrededor de todos los actos masivos dentro de Francia. Son las 8:14, te interrumpo un segundo, Guillermo, porque acaba de suceder, esto está pasando hace 2 minutos, que están evacuando el aeropuerto de Niza por un pasajero sospechoso con una bolsa. Eso está pasando ahora, es titular de Sky News. Hay imágenes en este instante. Reiteramos entonces, el aeropuerto de Niza está siendo evacuado. Hay un contexto igual, hay que entender también de que se levantan las alarmas y que Francia entra en un estado de sitio. ¿Cómo es la definición para poder entenderlo? Durante es un estado de emergencia, un estado de excepción constitucional que se prorroga por 3 meses más. Holanda había anunciado la posibilidad de levantarlo ahora el 16 de julio, pero con esto, el día de ayer ya ratifica que va a estar 3 meses más Francia en estado de excepción constitucional, estado de emergencia, que permite la instalación de las Fuerzas Armadas en las calles para resguardar el orden público y la seguridad de la población. Guillermo, tus conclusiones respecto a estas situaciones que se están dando. ¿Qué es lo que tenemos que pensar a la hora de enfrentar esta reversión del terrorismo con escala masiva en medios? Yo diría que el terrorismo ya se ha instalado y se ha instalado de una manera tal que, en términos concretos, se transforma no solamente en un riesgo, sino que en una amenaza cierta a los países de Europa, a los países de Estados Unidos, y obliga a una acción mucho más decidida desde el punto de vista de neutralizar justamente, en este caso a ISIS. Hay más de 140 grupos terroristas, que funcionan en Medio Oriente y en África, según Naciones Unidas, y en ese sentido el terrorismo pasa a ser el primer lugar en la agenda, que ya lo era de alguna manera, pero ahora exige necesariamente una acción mucho más decidida de los Estados y una mayor capacidad de inteligencia para neutralizar y evitar justamente este tipo de ataques, y eso significa evitar reclutamiento, neutralizar o disminuir a los seguidores que quieran o vean dentro de estos grupos una suerte de ícono a seguir o un cierto de modelo a seguir, y es ahí donde está la gran problemática hoy día para Europa, para Estados Unidos, y hoy día se plantea la posibilidad concreta de que también sea para otros países. Son las 8:17. Muchas gracias al analista internacional Guillermo Holtzman, que nos permite conversar con él esta mañana. Muchas gracias. Listo, gracias a ti, que tenga buen día. Gracias, don Guillermo. Gracias. Oiga.